Ustedes ya lo saben, Javier Sierra tiene una curiosa manera de ver las cosas de la que nosotros nos aprovechamos y disfrutamos, dicho sea de paso. Y esta noche, por ejemplo, que será en un rato, Noche de Reyes e Ilusión, nuestro escritor de cabecera quiere hablarnos del enigma de los ovnis. Tal vez sea por aquella mágica velada de hace más de 2000 años, una estrella misteriosa guió a unos magos de Oriente a su destino. Javier Sierra, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Tú crees que la estrella de Belén pudo ser un ovni, de verdad? Técnicamente lo era un objeto volador no identificado. Claro, es cierto. Ya ni he visto, ya lo he justificado. No, pero es que, claro, evidentemente, ha habido muchos sabios que han intentado explicar que pudo haber guiado a unos hombres en medio del desierto en Oriente durante varias semanas hasta llegar a Belén, ¿no? Uh-huh. Y lo cierto es que las teorías dan para todos los gustos. Los hay que piensan que fue el cometa Halley, pero claro, el problema del cometa Halley es que sobrevoló los cielos de Oriente Medio en el año 12 a.C. Uh-huh. Los hay como Kepler, que llegaron a decir que aquello tenía que ser necesariamente una conjunción de planetas. Él hablaba de que la Tierra se había alineado con Júpiter y Saturno y el Sol en el signo de Piscis, y efectivamente eso sucedió, pero sucedió en el 7 antes de Cristo. Así que seguimos sin saber, 2000 años más tarde, qué clase de fenómeno pudo haber servido como guía, como instrumento de navegación celeste para que unos astrónomos, unos sabios, llegaran hasta una aldea tan pequeña de Tierra Santa como era la aldea de Belén. Y técnicamente yo me quedo con la explicación de que era un objeto volante no identificado. Si además lees, y lo recomiendo en una noche como esta, fíjate, el Evangelio apócrifo del Protoevangelio de Santiago, que es uno de esos relatos de la Natividad quizá menos conocidos y que no están en la Biblia, pero sí que forman parte de los textos antiguos de aquella historia, verás que cuando la luz se posa, porque habla de eso, de que la luz se posa sobre el portal de Belén, todo es inundado por una luz fulgurante, tremenda, que deja paralizados incluso los pájaros en vuelo y que, desaparecerá dando lugar al nacimiento milagroso del que hablan las Escrituras, ¿no? ¿Un ovni? Un ovni, claro, pero fíjate, a mí el repasar estas cosas en una velada como esta me ha hecho recordar, porque uno se pone nostálgico, ¿no? En estas fiestas navideñas siempre, y a mí me ha hecho recordar una efeméride de la que se cumplen ahora años justo en esta época, porque hace 45 años, otro mes de diciembre, pero de 1969, fue el momento que eligió la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para dar carpetazo a todos los programas oficiales de investigación del fenómeno ovni que ellos desde los años 40 estaban abanderando. Uh-huh. Y es que efectivamente desde 1948 el asunto de los ovnis había suscitado, mucha preocupación en el entorno militar de los Estados Unidos, con razón, es decir, objetos volantes no identificados, flying saucers, platillos volantes, como los llamaban entonces, se estaban viendo en todas partes del territorio nacional. Acababa el país de salir de la guerra y no le hacía demasiada gracia que de repente una aeronave enemiga, japonesa, como en el caso de Pearl Harbor, o soviética, pudiera entrar en ese territorio. Y encargaron una comisión que se llamó durante muchos años el Proyecto Libro Azul, para estudiar y recopilar toda esa información. Pero, empezaron a pasar cosas que culminaron con ese carpetazo de un mes de diciembre como este, de hace 45 años. Y es que de repente surgieron voces diciendo que este asunto de los platillos volantes, de los ovnis, no debería ser competencia solo de los militares, que quizá podrían aportar algo a la ciencia, a la investigación. ¿Y si eran naves extraterrestres? ¿Y si eran la prueba de que estábamos siendo visitados por inteligencias de otra parte de la galaxia? Y fíjate cómo llegó el tema, que en los años precedentes a esa decisión ocurrieron un montón de cosas, ¿no? A mí uno de los episodios más llamativos es uno que tuvo lugar en marzo de 1966 en Michigan. De repente, sobre Michigan, durante 6-7 días consecutivos, oficiales del cuerpo de los sheriff de varias localidades y vecinos, por supuesto, de varios pueblos en el condado de Washtenaw ven luces que hacen unas maniobras imposibles a medianoche sobre unas montañas, ángulos en recto, desapariciones a gran velocidad, luces que tienen un aspecto fosforescente muy llamativo y que, obligan a que la Fuerza Aérea envíe a alguien a investigarlo.
Se presentan los oficiales de la Fuerza Aérea y emite un astrónomo que estaba trabajando entonces para el proyecto Libro Azul un comunicado diciendo que aquello debían ser gases de los pantanos. Bueno, la explicación provocó tal enfado, ¿no? Tal enfado y tantas chanzas en chistes en la prensa americana, etcétera. Eso no se lo cree nadie. Claro, efectivamente, que de repente el gobierno de los Estados Unidos se vio entre la espada y la pared, decir, esto tenemos que acabar con esto de una vez por todas, vamos a encargar a un ente independiente, entre comillas, que haga una auditoría de los casos OVNI que hemos investigado hasta ahora y a ver qué pasa. Y encargan esa auditoría, pero de repente, por ejemplo, el Instituto Tecnológico de Massachusetts dice que no quiere verse implicado en esa historia. Hablan con la NASA y la NASA rechaza también meterse en un tema tan polémico, hasta que al final la Fuerza Aérea encuentra en la Universidad de Colorado y en el doctor Edward Condon, que es uno de los impulsores del proyecto Manhattan, un aliado para hacer una investigación. Le dan $300.000 de la época, que se convertirán en $500,000 al final del trabajo, para que entre 1966 y aquel final de diciembre de 1969 estudiara casos OVNI. ¿Y qué pasó? Pues que al final el doctor Edward Condon emitió una conclusión que fue todavía más polémica que lo que se había dicho con el gas de los pantanos. Te leo la conclusión de Condon, del doctor Condon. Decía: nuestra conclusión general es que en los últimos 21 años, es decir, entre el año 48 y el 69, nada se ha obtenido del estudio de los ovnis que haya ampliado el conocimiento científico. La consideración cuidadosa del registro que está a nuestra disposición nos lleva a concluir que un estudio adicional de los ovnis no puede ser justificado con la expectativa de que la ciencia obtendrá adelantos de ello. Y con esa, conclusión, con eso y con la factura se fue para y con la factura de $500,000, efectivamente se fue a su casa. Pero ¿qué cosas? Cuando uno revisa el documento del informe Condon, que son más de 900 páginas, ve que hay cosas que no se explicaron. Por ejemplo, hubo un caso en Estados Unidos que es histórico y que ocurrió en julio de 1952 durante varios días, también como ocurrió en Michigan, ¿no? Durante varios días, vecinos, oficiales de policía, militares, lo que es más, radaristas en aeropuertos civiles como el Aeropuerto Nacional de Washington, hoy está en el centro de Washington, es el aeropuerto Ronald Reagan, dijeron haber visto ovnis durante varias noches consecutivas. Se llegaron a filmar sobre la Casa Blanca y el Capitolio, que son zonas de exclusión aérea. No se puede sobrevolar en esas zonas desde la Segunda Guerra Mundial. Sí, que no puede ser otra cosa. Claro, aquello apareció en las portadas de los periódicos. ¿Y qué decía el médico este? Bueno, lo que dijo, lo que se dijo en aquel momento es que aquello había sido una confusión con meteoritos y con luces reflejadas en la atmósfera que no tenían ningún calado. Pero, fíjate, cuando se lee el informe Condon en profundidad, se ve que no se atrevieron a dar una explicación a esto. Dejaron el caso como inexplicable. Con razón, es que hay documentos históricos impresionantes de aquella velada, ¿no? De aquella velada de julio del 52, aquellas veladas de julio del 52. El general Sanford, que era uno de los grandes de aquella época, tuvo que dar la rueda de prensa más larga que se había dado en Estados Unidos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y en esa velada, tú imagínate que de repente hoy pasara algo así aquí, ¿no? Que de repente un general del Estado Mayor apareciera en las pantallas de televisión de todo el país, conectado con todas las cadenas, diciendo, porque lo vas a escuchar, Pilar, lo van a escuchar nuestros oyentes, diciendo esto. I'm here to discuss the so-called flying saucers. Estamos aquí para hablar de los así llamados platillos volantes. El interés de la Fuerza Aérea en este problema debe entenderse como nuestra obligación por identificar y analizar, tan bien como podamos, cualquier cosa en el aire que pueda suponer una posible amenaza contra los Estados Unidos. En virtud de esta obligación, desde 1947, hemos recibido y analizado entre 1.000 y 2.000 informes que han llegado a nosotros desde todo tipo de fuentes.
De repente el general Sanford... que sí que investigaban, pero luego no publicaban las conclusiones. Exactamente. O no sé, claro. Se las guardaban en secreto, ¿no? Y dices que después dieron carpetazo, ¿no? Bueno, claro, el general Sanford le preguntan a los periodistas, está muy bien que ustedes hayan investigado entre 1.000 y 2.000 casos desde el año 47 al 52, pero ¿cómo explica usted que durante varias noches consecutivas sobre zonas de exclusión aérea en Washington hayan sobrevolado luces no identificadas zonas tan sensibles del país, ¿no? Bueno, al final, este general, un poco entre la espada y la pared, después de una hora de rueda de prensa histórica, se atrevió solamente a decir esto. Podemos decir que los recientes avistamientos no están conectados en modo alguno con ninguna operación secreta de ninguna agencia de los Estados Unidos. Bueno, decían que no tenían nada que ver ellos. Claro, estaban diciendo que no tenían nada que ver. Pero es que cuando uno investiga también en ese famoso informe que ayudó a la Fuerza Aérea hace 45 años a desvincularse del tema OVNI, uno se encuentra, por ejemplo, con otra historia. En mayo de 1950 hay un fotógrafo que obtiene una secuencia de imágenes de un platillo volante sobre una autopista. Es un disco volante perfecto, o sea, de estos de película de ciencia ficción, ¿no? Las fotos se obtienen en Oregón, en un sitio llamado McMinnville, y las imágenes, por supuesto, dan la vuelta al mundo. Bueno, pues cuando son analizadas por la Universidad de Colorado, por este informe del doctor Condon. Dicen que llegan a decir que aquello era evidentemente artificial, que aquello era evidentemente un disco metálico de más de una decena de metros de diámetro y que no saben qué es. Y lo dejaron sin explicar. Y ya está. Es más, cuando uno termina de leer aquel informe... Es mejor que digan no sé qué es a que cuenten una milonga. Es un frisbee del perro que se ha quedado en el aire. Claro, pero cuando llegas al final del informe te das cuenta de que una tercera parte de los casos que han reestudiado en la Universidad de Colorado, en fin, gente competente, astrónomos, físicos, psicólogos, ingenieros, etcétera, una tercera parte de los casos que han investigado no tienen explicación. Yeah. Es decir, que están hablando de que más de un 30% de los casos que estaban en poder de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos no eran explicables en términos convencionales. Es más, al final de aquel proyecto Libro Azul que se clausura, como digo, una noche casi como esta de hace 45 años, hay sucesos como el encuentro de un policía, de un patrullero en Socorro, Nuevo México, llamado Lonnie Zamora, con un objeto en forma ovoidal que no es visto solamente en el cielo. Es que Lonnie Zamora, el sheriff, ve cómo toma tierra cerca de un polvorín, llega a acercarse a ese objeto pensando que, no sé, que puede ser un avión en apuros o algo por el estilo, y viendo que era una zona, en fin, con munición que podías, en fin, poner o suponer un peligro, claro. Y observa que de ese objeto, que es una especie de huevo con 3 patas y un extraño símbolo sobre la superficie, descienden 2 criaturas, como 2 niños vestidos en unos trajes de plata que dan una vuelta al objeto, que asustan tanto a Lonnie Zamora que cuando se incorpora para volver a su coche patrulla y dar la alarma, aquellos niños o lo que fuere lo descubren, se meten dentro del objeto y el objeto sale disparado. El objeto deja huellas físicas sobre el terreno que son investigadas por la Fuerza Aérea. Tienes un testigo muy cualificado como era un agente de policía, ¿no? que está obligado por sus juramentos y tiene el peso de la ley, la representación de la ley. ¿Qué ocurre con ese tipo de casos? La Fuerza Aérea no puede desestimarlos, pero tampoco le puede dar el crédito de decir son extraterrestres o no sé, o son rusos, porque no lo saben. Claro. Y ahí quedó la historia. Es decir, hace 45 años se decidió que era mejor no hablar más públicamente del tema, pero la Fuerza Aérea en Estados Unidos ha seguido recogiendo información sobre ovnis desde el año 69 ¿Y hasta cuando ahora. Has dicho que han dado un carpetazo, no se sigue investigando ya ovnis? Sí, claro que se sigue investigando. Cada vez que ocurre cualquier cosa en el espacio aéreo de los Estados Unidos que corresponda a un objeto no identificado, se sigue recogiendo información. Es más, incluso... Pero no lo cogen como... ¿La toman como algo así, como un objeto no identificado? ¿O? No, lo que ocurre es que se clasifica como secreto porque se supone que afecta a la seguridad nacional y puede tardar años en ser desclasificado, en llegar a oídos de los investigadores. Pero existe incluso todavía hoy vigente una normativa en ese país que penaliza
hasta con 10 años de cárcel el hecho de filtrar información sobre este tipo de pero si de tú ahora cuestiones. mismo hay otro policía que lo ve, no lo puede contar a nadie, ¿no? No lo puede contar, ¿no? Si es un civil, sí. El problema está en los casos sí. militares, es decir, que además suelen ser los más interesantes, por otra parte, porque son los casos, por ejemplo, dentro de la categoría de la investigación OVNI, hay una tipología que son los scramble, es decir, las maniobras de interceptación donde un caza militar persigue durante cierto tiempo a un objeto no identificado. Ese piloto de combate ha estado más cerca que nunca del misterio, digamos, y este sí que está obligado a guardar silencio. Nada, claro. En fin, esa es la cuestión. Hace 45 años el informe Condon clausuró la actitud oficial o la servidumbre oficial pública de los Estados Unidos respecto al tema OVNI, y desde aquel diciembre de 1969 hasta hoy se nos ha hecho luz de gas, pero el misterio sigue. Por supuesto. De todas maneras, nos quedamos con tu titular, que la estrella de Oriente es un objeto... ¿Es un ovni? ¿Cierto? Técnicamente ¿Es cierto? sí. Técnicamente Siglas, por cierto, las de OVNI, que en inglés son UFO, Unidentified Flying Object, que fueron creadas por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para no utilizar ese otro término que fue tan de los periodistas de los años 40, de platillo volante. Claro. Bueno, pues Javier, muchísimas gracias. Otra noche más por estar con nosotros. Esta noche mágica de Reyes. Tú que tienes 2 niños, la vas a disfrutar muchísimo más. Y vamos a ir viendo el cielo, no sea que aparezca alguno de estos. Un besito. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós.